Hoy la prédica tiene por título Guardando nuestros pensamientos en Jesucristo. Guardando nuestros pensamientos. Nosotros tenemos y podemos decidir qué pensar. Y resulta que nosotros dejamos que sean las circunstancias las que manejen nuestra vida. Está demostrado que nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos los que pensamos y nosotros somos los que decidimos qué pensar. Nosotros somos quienes decidimos quién entra en nuestra vida y quién queda fuera. Pero Jesucristo nuestro Señor dice en Mateo, hay dos reyes. Servirás a uno y odiarás al otro. O a este servirás y a este odiarás. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión de a quién queremos servir. Y nosotros hemos vivido muchas veces como el barco que se lo lleva el viento, como un barco que no tiene timón, la brisa lo lleva de aquí para acá. Nuestro Señor quiere entrar en nuestra vida y el enemigo también. Dios dice que Él quiere habitar en nuestro corazón. La Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero cuando dice el cuerpo se está refiriendo a toda nuestra humanidad, a todo nuestro ser. Cuando nosotros servimos a Dios, Dios vive en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero cuando alguien sirve al pecado, está siendo esclavo del diablo. Y la gente dice lo contrario, yo hago lo que yo quiera. Yo voy a donde yo quiera, a mí nadie me dice nada, yo soy libre. Pero la gente y todos tenemos que entender que esa libertad está sujeta a un amo y a lo que el amo nos quiera dejar hacer. Y cuando la gente vive en pecado, realmente la gente lo que está haciendo es siendo esclava del pecado. Dios, mucha gente dice, la Biblia no tiene ninguna autoridad, porque la Biblia fue escrita por hombres, no por Dios. ¿Qué nos muestra la Biblia? Que mientras algunos piensan que la Biblia fue directamente hecha por Dios, hay otro extremo que dice la Biblia fue hecha directamente por el hombre. Nosotros tenemos que entender que cuando se escribió la Biblia, Dios no anuló lo que había en cada persona. Por eso Pablo cuando el apóstol Pablo hacía sus cartas, él manifestaba lo que él estaba sintiendo. Si él por los corintios sentía dolor por ver tanta maldad y tanta corrupción, él decía que se entristecía. Él decía, les ruego. Él decía a cada pueblo, yo les ruego. Entonces, Dios no anuló lo que había en cada persona cuando se hizo la escritura. Porque Dios no nos anula. Dios nos quiere usar como un medio. Pero así como alguna vez les comenté que cuando las tuberías tenían plomo, pasaba agua, pero el plomo también iba contaminando el agua. De la misma forma, cuando la palabra, en este caso ya está escrita, pero sale de nosotros, también lleva lo que hay en nosotros. Por eso es que nosotros vemos que alguien puede torcer las escrituras, porque lo que está en la persona también trata de dañar esa palabra. Dios, hablándonos de muchas formas, quiere que el hombre vuelva a lo que Dios planeó para cada uno de nosotros desde un principio. ¿Qué fue lo que Dios planeó? Dios planeó que fuéramos eternos junto con Él. Dios planeó que no hubiera enfermedades. Dios que planeó para el hombre que no hubiera tristeza, sino que hubiera gozo. Que nadie tuviera que trabajar para otra persona. ¿Cuántas personas trabajan y ni siquiera tienen una casa, viven alquilados? ¿Cuántas personas pagan una hipoteca y pierden su casa? Ese no fue el plan que Dios hizo. Pero Él dice que en un tiempo, que después que venga el hombre de iniquidad y Jesucristo venga nuevamente a poner en orden la tierra, todas las cosas van a ser como Él quiso que fueran. Entonces, para Él enseñarnos, para Él guiarnos, Él nos ha dado las Escrituras. Y Él dice en el libro de Deuteronomios, ¿qué dice Él? En el capítulo 6, versículo 1 y 2, Él nos habla de unas reglas
que Él quiere que cada ser humano comience a hacer y a cumplir. Y Deuteronomios capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Moisés está diciendo: Dios me dice a mí que yo les enseñe a ustedes. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlas. La Biblia no es solo para escucharla. Por eso Santiago dice: no hay que ser tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Mucha gente se sabe la palabra. Mucha gente está llena de mucha teología. Muchas personas han leído la Biblia y eso es buenísimo. Pero todo eso tiene que ir de algo del Espíritu, tiene que ir guiado por el Espíritu Santo, tiene que ir acompañada la lectura de la Biblia por la oración. Hay mucha gente que tiene mucha Biblia en su cabeza, pero no tiene Espíritu en su corazón. Aquí dice: yo les enseño para que la pongáis por obra. ¿Para qué? Para que temas a Jehová. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros la ponemos por obra, cuando nosotros nos sometemos a la palabra, vamos a aprender algo que se llama temor a Dios. Queremos ser inteligentes, queremos ser sabios, queremos saber muchas cosas. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros ponemos por obra los mandamientos, tememos a Dios. Y el que teme a Dios no peca, porque no quiere desagradar a Dios, porque no quiere que Dios se ponga triste, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se constrita dentro de nosotros, se pone triste cuando nosotros cometemos pecado. Pero cuando nosotros tenemos temor a Dios, entonces nosotros no hacemos eso. El pastor no está viendo, la esposa puede que no esté viendo, pero si nosotros tenemos temor a Dios, sabemos que Dios está viendo y que en ninguna parte nos podemos esconder de Dios. ¿Por qué mucha gente peca? Porque dicen: Dios no me va a ver, esto es un momento solamente. Yo puedo robarme eso y es un momento. Y después Dios me levanta. Después Dios me levanta. Dios me perdona. Dios me restaura. Yo puedo pecar, yo puedo fornicar, dice la gente. Eso es un acto de infidelidad. Un momentico, una noche. Pero cuando nosotros tenemos temor a Dios, sabemos que Dios es santo. Santo, santo, o sea, 3 veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo, 3 veces santo. Y por eso Dios no acepta que en nosotros haya ninguna mancha. Él dice que tengamos estos mandamientos para que temamos a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Pero ¿quién lo va a cumplir? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, nuestra casa, nuestra descendencia, las generaciones que vienen, todos tenemos que cumplirla. Esto es un mandamiento que Él da perpetuo por todas las generaciones. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En la tierra nos va a ir bien cumpliendo los mandamientos, pero más que en la tierra, en el cielo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando que hay un corazón, está hablando que hay un alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muchas personas tienen la Biblia escrita en la cabeza, pero no en el corazón. Y es necesario que esa palabra esté en nosotros. Es necesario que cuando esa palabra llegue nos duela. Pero si la palabra está en nuestra mente y no baja al corazón, somos como los fariseos que decían: la Biblia dice que yo dé el diezmo, la Biblia dice que yo ayudo a mi padre, la Biblia dice que yo dé ofrenda,
pero es que ya yo no puedo ayudar a mi padre porque ya yo la ofrenda que tenía que dar, ya yo la di. Y esa es la ofrenda que tiene que ser para ellos. O si él veía que alguien tenía necesidad, él decía, ya yo cumplí con la ley, ya yo di la limosna, allá Dios que lo ayude, allá Dios verá qué hace con él. Pero esa palabra en los fariseos no bajaba al corazón. Por eso Jesucristo nuestro Señor le decía generación de víboras. Juan Bautista les decía generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos hablaban, y como aquí dice que esta palabra está en tu corazón y la pondrás en tu frente y en tus manos, ellos se ponían una cinta y la cinta tenía una parte, un bolsillo donde guardaban eso ahí. Jesucristo le decía, ustedes alargan sus filacterias. Ellos usaban un batón y ese batón tenía unos cordones y en ese cordones tenía unas bolsitas, ahí metían la palabra, pero esa palabra no bajaba al corazón. La pondrás en el dintel y en su puerta la escribían, pero no la tenían en el corazón. Por eso ellos podían ver que alguien se estaba muriendo, por eso podían ver que Jesucristo sanaba, Jesucristo nuestro Señor sanaba a alguien un sábado. Y ellos decían, tienes 6 días para sanar y lo vas a sanar hoy sábado. Estás rompiendo la ley. Entonces él decía, ¿quién de ustedes, si un asno o una oveja se va en un hueco por ser sábado, no la va a sacar? Y vale más una persona que una oveja. Así que es lícito sanar en el día de reposo. Ellos decían, si la ley dice que hoy no hago nada, así se esté muriendo el vecino. Entonces, porque dice el versículo 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, Dios nos está diciendo cuáles son los mandamientos y Él quiere que los cumplamos. Porque Dios no es como dicen algunos ateos, agnósticos, que Dios no tiene necesidad de comunicarse con nosotros. Es todo lo contrario. Dios quiere que el ser humano sea restaurado y vuelva a su estado original. Él quiere guiarnos. Porque Él, como nuestro creador, Él tiene la autoridad para hablarnos, para guiarnos y corregirnos. Pero Él no quiere solamente ser ese creador en nuestra vida. Él quiere ser nuestro Padre y nuestro amigo. Él quiere comunión. Como el salmista David tenía tanta comunión que decía, yo prefiero estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de ella. Porque David alcanzó a tener esa comunión con Dios y no quería separarse de Él. Un filósofo cristiano, Sir Francis Bacon, si pueden leer de él, es muy interesante y muy bonita su vida. Comencé a leer ayer de él y de Blaise Pascal, uno de los más grandes matemáticos que existió en la época del Renacimiento, y eran cristianos. El caso de Blaise Pascal era alguien tan brillante que a los 9 años comenzó a sacar teorías, a los 12 años. Cosas que aplicamos en cirugía para colocar mallas se basan en el principio que él ideó, y él se murió a los 39 años. A los 16 años ya había hecho teorías. A los 19 años inventó también un aparato, una calculadora. Y este hombre, cuando tuvo un accidente y es salvado milagrosamente, él entiende que todo no es filosofía, que todo no se puede probar, que hay alguien manejando el universo. Blaise Pascal. Sir Francis Bacon, filósofo, matemático, abogado, un británico, dijo algo tremendo. Él dijo, Dios no escribió un libro, escribió 2 libros. 2 libros escribió Dios. Un libro habla de las obras de Dios, esa es la naturaleza. Otro libro habla de las palabras de Dios, esa es la Biblia. El que habla de sus palabras es la Biblia. Ahora, ese libro que habla de las obras de Dios, que es la naturaleza, habla de la gloria de Dios. Vamos al Salmo 19, 1. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La misma Biblia nos está mostrando cómo la naturaleza habla de Dios.
los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el que no ha leído la Biblia, pero ha visto la naturaleza, puede darse cuenta que ahí está plasmado Dios, que alguien tuvo que hacerlo, que hay algo más que un diseño inteligente. Pero así como la naturaleza habla de la gloria de Dios, la Biblia habla de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Jesucristo. Porque sin Jesucristo nuestro Señor estaríamos viviendo en pecado. Sin Jesucristo seríamos esclavos del diablo. Como dice la adoración del difunto Julio Melgar, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Cristo nos permite llegar a Dios a través del sacrificio. Entonces la naturaleza habla de la gloria de Dios y la Biblia habla de la gracia de Dios. Entonces, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Porque por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que habla la Biblia. Cuando los científicos tratan de probar algo, ¿qué tratan de probar? Las obras de Dios a través de la naturaleza. Y cuando los teólogos tratan de probar sus teorías, tratan de probar es lo que las palabras de Dios están escritas en la Biblia. O sea que la teología trata de probar es lo que Dios dice a través de la Biblia. Y la ciencia trata de probar lo que Dios dice a través de sus obras. Pero así como Dios nos habla de muchas maneras, en la época de Jesucristo Él dice Dios hablando a través de los tiempos por los profetas. Ahora nos habla a través de su Hijo. Pero el enemigo también habla. El diablo también habla. También nos habla. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Si escuchamos a Dios a través de la Biblia, a través de la naturaleza, o escuchamos al diablo. Cuando usted ve que alguien se suicida, fue porque le creyó más al diablo que a Dios. Cuando usted ve que Adán y Eva pecaron, fue porque le creyeron más al diablo que a Dios. ¿Qué les dijo el diablo? ¿Por qué no comes de ese fruto? ¿Qué dijo Eva? No podemos comer. El Señor dijo que eso no se podía. Y Él dijo: eso es mentira. Él sabe que el día que ustedes coman se van a volver iguales a Él. Cómelo. Y ella lo comió. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios cuando le dijo: ciertamente el día que comas de ese fruto morirás. Y el diablo le dijo: no, vas a ser igual a Dios. Ella pudo escoger, y Adán pudo escoger, entre creerle a Dios que quería tenerlo en bendición en ese lugar donde no había deudas, no había dolor, no habían padecido nada, pero prefirieron creerle al diablo. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos asumiendo las consecuencias, pero gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que Jesucristo viene y rompe esa maldición. La muerte entró por el primer Adán y la muerte sale por el segundo Adán, que es Cristo. Entonces nosotros tomamos la decisión de a quién creerle. Porque así como Dios manda los estatutos que estábamos leyendo, el diablo a través del mundo manda sus estatutos también. ¿Cuáles son los estatutos del mundo? Las modas. ¿Cuál es la música de moda? El reggaetón. ¿A quién glorifica el reggaetón? Así tenga la letra que quiera tener. Es un ritmo que es sensual. Es un ritmo que aún los niños que ni siquiera entienden la letra bailan. Ahora miren un niño que no entiende, que no habla, pero cómo se mueve con un reggaetón. ¿Por qué? Porque esto está incitando la carne. Y eso es lo que en la iglesia no podemos permitir. Cuando nosotros venimos a una iglesia, no debemos sentirnos gozosos en la carne, sino en el espíritu. Porque nosotros no venimos a adorar a nuestra carne, sino a Dios. Entonces mucha gente puede decir: esa alabanza no me gustó, no sentí nada. Y hay un
Una frase que compartían por ahí un muñequito y el pastor le decía, qué bien, porque no era para ti, era para Dios. Entonces nosotros tenemos que gozarnos en las cosas del Espíritu. Nos podemos emocionar, pero la carne tiene que estar sujeta al Espíritu y no el Espíritu a la carne. La promiscuidad es algo que ha dictado el mundo, que la persona puede tener cuantas parejas pueda mantener. La pedofilia. Hay países donde quieren ya permitir que haya relaciones entre niños y adultos. El aborto. Hablábamos recientemente de eso, la diversidad de género. Todas esas son reglas que ha puesto el mundo, que el diablo ha puesto a través del mundo. Nosotros debemos y podemos tomar la decisión si escuchamos al mundo o escuchamos a Dios. Si cumplimos las leyes que ha puesto el mundo o las leyes que tiene Dios. Por eso para el mundo el evangelio es locura. Si te hicieron eso, ¿por qué no te desquitas? ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Esas son las leyes del mundo. Pero cuando nosotros actuamos como actuaría Cristo, para la gente eso es una locura. ¿Cómo es posible que te echaron del empleo y estés así tranquilo? ¿Cómo es posible que tengas esa enfermedad grave y estés tranquilo? Porque tenemos el gozo del Señor. Entonces, la humanidad arrogante no quiere someterse a Dios. El que estudia poco cree que no necesita a Dios. El que estudia mucho sabe que necesita de Dios. Grandes científicos han entendido que a pesar de los estudios hay algo superior y que la ciencia no puede entender. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces Dios revela las que Él quiere, pero hay cosas secretas que ninguna ciencia la va a entender. Entonces el ser humano arrogante comienza a inventar filosofías, religiones, y comienza a decir no existe Dios. Les recomiendo un libro de Francis Collins, el que dirigió el proyecto para descifrar el código genético, que es el descubrimiento de los más grandes que ha hecho la ciencia, descifrar el código genético. Y Francis Collins, cristiano, y en ese libro él comienza a hablar de todos los científicos ateos y todos los científicos que creen en Dios, y él explica cómo solamente Dios pudo haber hecho la creación y el universo a pesar de todas las teorías que dicen que el universo se hizo solo. Él muestra a través de estudios de muchos científicos cómo eso es mentira, cómo falta la teoría de la evolución, no concuerda, no cuadra. Eso es una locura que han venido haciendo. Y la gente dice, no, es que el hombre desciende del mono, es que la explosión, el Big Bang, fue el que hizo el universo, y él comienza a demostrar. Entonces, nosotros como cristianos no podemos tener miedo de estudiar. Nosotros no debemos tener miedo, porque entre más estudiamos, más encontramos que Dios es el que ha hecho todas las cosas. Y si ha hecho las cosas, a nosotros también. ¿Qué quiere decir esto? El hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. La gente dice, yo no creo que a través de una persona puede llegar maldición a otra persona. La gente dice, yo no creo que a través de una mujer puede pasar una maldición a su hijo. Yo no creo que porque yo tenga fe en Cristo van a cambiar las cosas. Eso lo dice un hombre natural. Porque él no puede entender eso, porque tienen que discernirse por el Espíritu, dice la Biblia. Entonces es un hombre que es rebelde. Romanos 1, 19 y 20 nos habla de que cuando una persona se revela a Dios, Dios hace que se vuelva más rebelde. Y no es que sea Dios el que causó eso, sino que las personas a veces se niegan, la mayoría de las personas se niegan a aceptar a Dios. Las personas pecadoras no quieren aceptar las leyes de Dios.
Entonces dice la Biblia en Romanos 1, 19, 20 y 21, la culpabilidad del hombre. Dios está diciendo que el hombre es culpable porque el hombre puede tomar la decisión. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios a través de la naturaleza y ha puesto en el corazón del hombre sus mandamientos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando vemos la creación, nadie tiene excusa para decir no hay Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gente comenzó a ponerse rebelde a Dios, entonces Dios hizo que el corazón de ellos se llenara de tinieblas. Pero es porque las personas rechazan a Dios. No es que Dios haga que las personas se vuelvan malas, sino que el malo, el que se revela a Dios, Dios hace entonces que se vuelva más malo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Como comenzaron a estudiar, como el ser humano comenzó a descubrir cosas, comenzó a pensar que no necesitaba a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dejaron de adorar a Dios que está en las alturas, comenzaron a adorar la vaca, como los hindúes. Comenzaron a adorar a la serpiente, como los orientales. Comenzaron a adorar cualquier cosa, menos a Dios. Cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice el 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y dice el 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra mente es donde se está librando la batalla. Dios quiere mandar en nuestra mente para que tengamos pensamientos puros. Y el diablo quiere mandar en nuestra mente para que pensemos cosas perversas y cometamos pecado. Entonces, pero cuando la gente se revela a Dios, Dios hace que su pensamiento se vuelva más malo. Dios no se lo mandó, sino que Dios permite que la gente llegue a ese estado. Dice la Biblia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Las personas piensan que hacen su voluntad. Juan 8:34. Jesús le respondió, todo aquel que tiene pecado, esclavo es del pecado. Cuando la gente comienza a cometer pecado, puede leer toda la Biblia. Si una persona comete pecado, si una persona insiste en vivir en el pecado, puede leer toda la Biblia, puede orar todo lo que quiera y no va a cambiar. Mateo 6:23, Jesucristo dice, si la luz que está en ustedes es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas que están en ustedes? Mateo 6:23. Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esas tinieblas que están en el corazón de cada persona, esas tinieblas son las que dicen que el evangelio es locura. Porque las tinieblas no dejan que nosotros entendamos el evangelio de Cristo. Primera de Corintios 1:28. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es salvación para nuestras vidas, pero para la gente de afuera eso es locura. Dios perturba la mente de esas personas. Seguimos con Romanos.
Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. 25, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada. Y el 32 dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Las personas que viven en maldad no solo se satisfacen haciendo maldad, sino que se satisfacen viendo la maldad. Por eso el que ve pornografía, películas de terror y esas cosas, se está complaciendo con lo que está ahí, con la muerte y con todas esas cosas. Pero 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, no hay que malinterpretar. La mente de Cristo no quiere decir que nosotros, como Cristo entiende todo y conoce todo y tiene todo el poder, nosotros tenemos esa misma mente, sino que quiere decir que vamos a ver las cosas como las mira Cristo, con los ojos de Cristo. Una reflexión, una de esas historias que se dan para reflexionar. Cuentan que una señora, mirando por la ventana, miraba el patio de la vecina, y en ese patio veía la ropa que la vecina colgó después de haber lavado, y decía, esa vecina tiene esa ropa sucia, no sabe lavar. Esa vecina sí lava mal, y todos los días pensaba lo mismo, esa vecina sí lava mal. Hasta que un día dijo, hoy sí lavó la ropa bien la vecina. Le dijo el marido, no, fue que hoy limpié la ventana. O sea, la ventana estaba sucia y ella veía sucio. Por eso es que la Biblia dice, si tu ojo te es malo, échalo fuera. Porque lo que está en tu ojo es lo que viene de tu corazón. Entonces, el que no tiene malicia, piensa cosas buenas. Pero el que está en maldad, todo lo ve malo. Por eso dice el refrán, el ladrón juzga por su condición. Si esta persona tiene una mente reprobada, todo lo que piensa es malo. Pero dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Con Dios hay que entender algo, todo es fe. Sin fe, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios le crea. Y crea que Dios galardona a los que le buscan, dice una versión. Hebreos 11:6. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas dicen, yo no tengo fe. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener fe que todo lo que la Biblia dice es cierto. Hay personas que dicen, tú puedes creer esto, pero la Biblia no le puedes creer todo. Me decía una vez alguien, o le creemos todo o no le creemos nada. Segunda de Corintios 5:7 dice, no, todavía no. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las cosas parezcan imposibles, nosotros tenemos que decir es cierto, porque Dios lo ha dicho. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos está hablando, Dios siempre nos está diciendo qué quiere que hagamos. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos de una manera que para la gente del mundo es una locura. ¿Cómo vas a vivir en santidad? ¿Cómo vas a tener una sola mujer? O le dicen al hombre, ¿cómo vas a tener un solo esposo? O le dirán al tipo, ¿cómo te vas a conformar con una sola mujer? Toda la vida con una mujer. O toda la vida viviendo en ese puesto y no vas a cogerte nada, tú tienes la posibilidad. O le van a decir a los jóvenes, tú vas a casarte virgen, nunca vas a tener relaciones. Eso está de moda, no pasa nada. Cuando Dios nos pide vivir de una manera, Él nos da la fuerza para nosotros vivir de esa manera. Los apóstoles, cuando hablaban con el Señor y el Señor comenzó a decirle todas las cosas que había que hacer, dijeron, Señor, nadie se va a salvar. Pero en Lucas 18, el 26 y el 27, Él dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestras fuerzas no podemos vivir santos. Nosotros con nuestras fuerzas humanas no podemos vivir siendo fieles. No podemos vivir sin robar. No podemos vivir sin pelear con nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros
tenemos la fuerza que nos da el Espíritu Santo, entonces sí podemos resistir al pecado. Por eso todo aquel que peca es porque no está viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Nadie puede decir, es que yo estaba bien y de pronto caí. Cuando una persona cae, eso es algo donde el enemigo lo ha estado trabajando, y la persona sabe que está en tentación y no ora. La persona sabe que está en tentación y no lee la Biblia. La persona sabe que está en tentación y no busca vivir en santidad. No importa, yo aguanto, yo resisto, yo sé hasta dónde llego, yo me controlo. Pero no ora, pero no lee la Biblia y de pronto cae. Pero la Biblia dice que si nosotros vivimos con las fuerzas de Dios, todo es posible. Y tenemos que entender que en los últimos tiempos todo va a comenzar a cambiar. En los últimos tiempos la maldad del hombre va a ser cada día peor. Nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir en santidad. Jeremías 9:24, esta es una cita muy importante, la hemos dado muchas veces. ¿En qué ha de gloriarse el hombre? En conocerme y entender que yo soy Jehová. Nosotros tenemos que procurar es conocer de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Pero muchas veces nosotros escuchamos la palabra y muchas veces decimos, esa prueba es muy dura para mí, yo no la puedo soportar. Primera de Corintios 10:13 dice que Dios permite las pruebas que sabe que podemos soportar. Él da la prueba, pero Él da la salida también. Primera de Corintios 10:13. Si Dios dice que estemos en santidad, Él nos va a dar la fuerza para estar en santidad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto quiere decir que todos tenemos un precio, todos tenemos algo donde podemos caer, pero Dios, que es fiel, no deja que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Él dice, hasta aquí aguanta, hasta aquí llega la tentación, diablo, no lo puedes tocar más. Recuerden que el diablo hace hasta donde Dios le permita. Y cuando Dios sabe que no vamos a soportar, detiene al diablo. O sea que el diablo es un peón, así como en las fichas de ajedrez. Él hace hasta donde Dios le diga. Y Él dice, hasta allí lo puedes tentar. Cuando Job le dijo, haz con él lo que quieras hacer, pero no toques su vida. Entonces Dios sabe hasta dónde llegamos. Muchas personas dicen, no tengo fe. La fe es por el oír y el oír la palabra. Pero vamos a Hebreos 4:2. En Hebreos 4:2 dice, no les aprovechó el oír la palabra, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Hebreos 4:2. Dice el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué quiere decir esto? La fe es por el oír, pero el oír la palabra. Pero si nosotros escuchamos la palabra y nosotros no tenemos fe, esa palabra no sirve en nuestra vida. Esa palabra no actúa. Por eso le decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, Dios no va a actuar en esa vida. Hay algo que tenemos que entender, que Dios es soberano. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él lo puede hacer con fe o sin fe. Si Dios va a evitar una tragedia, una catástrofe, la va a hacer haya o no fe. Pero para la mayoría de las cosas, Dios pide que tengamos fe. Jesucristo vino cuando tenía que venir. Pudo haber mucha fe, puede que no haya habido fe en ese momento, pero Él vino cuando debió venir. Para algo grande, pero para algo personal se necesita la fe.
La mujer del flujo de sangre tocó el manto y él dijo, ha salido poder de mí. Él ni siquiera le dijo a ella, sé sana. Ella tuvo tanta fe que con tocarlo fue sana. Se necesitó la fe. Pero cuando él le dijo a Mateo, Mateo, ven y sígueme. Cuando le dijo a Zaqueo, ven y sígueme. Cuando le dijo a Pedro y a Juan, ven y sígueme, ellos tuvieron fe. Entonces, gracias. Entonces es necesario que haya fe. Y en Hebreos dice que no les aprovechó la palabra. O sea, que la palabra les iba a dar el reposo de Dios. Porque si miramos en el capítulo 3, versículo 7, dice el reposo del pueblo de Dios. Y hablando del pueblo de Dios, dice que muchos no entraron. Quiere decir que en el pueblo de Israel, un viaje que debió demorar 11 días, demoró 40 años. ¿Por qué tan largo el viaje? Porque se necesitaron 40 años para que los que desobedecieron se murieran. Así son las cosas con Dios. Un viaje derecho que debió demorar 11 días, demoró 40 años. Dios lo estuvo dando vuelta hasta que todos los que tenían 20 años en adelante se murieran. Los que tenían menos de 20 años fueron los que se salvaron y los que entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Entonces, así son las cosas con Dios. La gente dice, Dios es puro amor, pero es fuego consumidor. Nosotros debemos entender que Dios nos pasa por un desierto como pasó a este pueblo y que nosotros no debemos renegar del desierto. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando, porque tú me vas a llevar a algo mejor. Eso es lo que nosotros debemos decir. Conozco el caso de alguien que decía, yo a mi hija no la voy a dejar tropezar. Y alguien le decía, déjala que tropiece y se caiga para que aprenda. Si puedo, le quito la piedra. Si nosotros tenemos esa actitud, es como el papá que dice al niño le están saliendo los dientes, pero no le pueden salir porque le duelen. Voy a buscar un médico que le dé algo para que el diente no le salga. Y no le salen dientes. Cuando sea grande todos van a comer con dientes y ella va a estar tomando papilla, porque no tiene dientes, porque no dejaron que le salieran los dientes. Así pasa en la Biblia. El apóstol Pablo dice, ustedes deben comer carne, y me toca darles leche porque no tienen dientes. El apóstol Pablo dice, ustedes ya deberían ser maestros, y resulta que todavía tengo que estarles enseñando cosas de preescolar. Debiendo comer viandas, me toca darles todavía leche espiritual. ¿Por qué? Porque no quisieron pasar por la prueba. Entonces la prueba es la que nos fortalece. Estar sometido o estar expuesto a infecciones hace que nuestro sistema inmunológico cree defensas. Que nos pongan una vacuna quiere decir que nos están metiendo parte del virus. Y eso va a hacer que tengamos defensas. Haciendo un paréntesis, en Estados Unidos se ha disparado una cantidad de enfermedades que se consideraban casi desaparecidas, porque han surgido grupos en contra de la vacunación, como pasó con las niñas de Carmen de Bolívar. Dijeron, no se va a vacunar ninguna, y resulta que eso es para prevenir el cáncer de cuello uterino. Y se ha regado una epidemia, eso es una pandemia donde la gente dice, no quiero ningún tipo de vacuna. Y están comenzando a aparecer infecciones que se consideraba que ya prácticamente no debían existir. De la misma forma, cuando Dios nos expone ante un peligro, Él está cuidándonos a nosotros, pero es necesario eso para formar nuestro carácter. Yo creo que hoy tenemos mucho tiempo porque está lloviendo. Así que no creo que la gente tenga mucha prisa por irse hoy. En Lucas 16:8. Lucas 16:8 habla de un mayordomo malo. ¿Por qué era malo? Porque en el pueblo de Israel un mayordomo, el Señor tenía muchas posesiones y ponía a alguien que le manejara como un administrador. Y este administrador comenzó a despilfarrar la plata. Cuando su Señor se da cuenta, eso está en Lucas 16:8, cuando el Señor se da cuenta le dice, entrégame, ponga a cuenta las cosas porque ya no vas a seguir siendo el mayordomo. El tipo preocupado salió y dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Ya soy muy viejo para pedir limosna. Soy muy viejo para dedicarme a cavar. Se le ocurrió algo.
Él dijo, cuando me echen de aquí me van a recibir en otra parte. Como él era el que llevaba la cuenta de cuánto le debían al Señor, llegó donde alguien, así como cuando antes salía el paquete de Marlboro que llevaban a la tienda. ¿Cuánto debes tú? ¿Qué dice tu papel? 100. Aquí vamos a borrarlo y pon 50. ¿Cuánto debes tú? 100. Vamos a borrar y ponemos 80. Dice aquí que cuando su señor se dio cuenta lo alabó. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Un hermano me dice, de la iglesia, me dice, para los negocios, la gente del mundo es más osada que nosotros. Para los negocios, la gente del mundo es más atrevida. No estamos hablando de corrupción, estamos hablando que a veces son más diligentes. El Señor aquí no está diciendo que esté bien lo que él haya hecho. Está diciendo que lo que estuvo bien fue que el tipo despertara y tratara de cambiar esas cosas. Nosotros en el plano espiritual tenemos que ser despiertos. Tenemos que decir, el diablo me está poniendo una trampa. El diablo me está poniendo esta mujer para tentarme. El diablo me está poniendo esta plata para tentarme. Tenemos que ser sagaces. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, dice la Biblia que nuestra mente tiene que ser renovada, pero no como el mundo. Las iglesias que se están renovando y están dejando la vieja doctrina se están perdiendo, porque a muchos pastores les interesa más que la iglesia esté llena y estar bien con la congregación y no con Dios. Por eso en muchas iglesias ya la gente no quiere predicar del infierno. Ya la gente no quiere predicar de arrepentimiento. Ya la gente no quiere predicar de esas cosas porque después el que diezma se va, después el que ofrenda se va. Nosotros tenemos que volver, como dice la Biblia, a estar en la senda antigua. Líderes que cambien el mensaje para que la gente no se vaya. Dios no llama a ningún pastor a malcriar a las ovejas, sino a darles la palabra. Si el pastor da la palabra, se va a salvar el pastor y el que escuche la palabra y el que la ponga por obra. Pero si el pastor no da la palabra, se pierde el pastor y se pierde el que escuche esa mala palabra. Segunda de Crónicas 18:13 dice, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que Dios me dijere, eso hablaré. Segunda de Crónicas 18:13. Entonces, la verdad es la que nos va a salvar. Pero ¿cuál es la verdad? Romanos 7:23, el apóstol Pablo dice, yo tengo una ley aquí en la mente y tengo otra ley en los miembros. Yo quiero hacer el bien y por acá hago el mal. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, porque hay dos leyes en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo, que la carne tiene pensamientos y la manda la mente. Mente no es lo mismo que cerebro. Así como cuando en la Biblia habla del corazón, no es el mismo corazón de la que habla la anatomía y la fisiología. Un corazón que bombea, que mueve sangre. La Biblia habla del corazón como el sitio donde reside el alma. Entonces, en nuestra mente, la carne manda pensamientos, pero el espíritu también manda pensamientos. Y se forma una lucha en la mente. Dios a través del espíritu y el diablo a través de la carne. Ambos mandando pensamientos a nuestra cabeza. Y fue Calvino, creo que fue Calvino el que dijo, yo no puedo evitar que los pensamientos revoloteen alrededor de mi cabeza como un pájaro, pero sí puedo evitar que aniden en mi cabeza. Nosotros podemos tener malos pensamientos dando vueltas, pero nosotros tomamos la decisión de que esos pensamientos entren o no entren. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Pero el apóstol Pablo terminó dándose cuenta en Romanos 8:13. Él encontró la solución contra esto que estaba diciendo. Él dice, yo quiero hacer una cosa y hago la otra. Él terminó diciendo en Romanos 8:13, el Espíritu, si yo dejo que el Espíritu mande, entonces yo voy a vivir. Pero si dejo que la carne mande, voy a morir. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la Biblia dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Que decía la adoración de Julio Mergal, ya no soy esclavo del temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Recuerden que esa palabra, Abba, quiere decir papito Dios. Una palabra que se usa en intimidad solamente. El mundo está invadido. El mundo está invadiendo la mente de los jóvenes. Jóvenes de 12 años consumiendo drogas. Aquí ha salido. Han mostrado estudios. A los 12 años, muchos jóvenes comienzan a fumar y consumir drogas. Adolescentes teniendo abortos. Políticos corruptos. Y gente siendo corrupta por aceptar al político corrupto. ¿Cuál es el refrán de la gente? Que robe pero que haga algo. Que robe pero que construya. Que roba pero que pague. Que robe. Si nosotros mismos estamos justificando que él robe, ¿cómo no va a robar? Entonces, ¿eso por qué? Porque el enemigo está cambiando la mente y las ideas de las personas. Los políticos están apoyados. La iglesia tiene que entender que la forma de vencer todo eso es con oración. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. La gloria sea para Dios. Esos argumentos es lo que la gente dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no tengo por qué casarme, vivo en unión libre, yo no tengo por qué pagar impuestos, yo no tengo yo no tengo que hacer nada. Son argumentos. Pero dice la Biblia aquí que todas esas cosas no son carnales, son espirituales, pero en Cristo, a nivel espiritual, podemos derrumbar toda fortaleza y todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento que tenemos que buscar, el conocimiento de Dios. Y de esta forma, cuando conozcamos a Dios, vamos a llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. Ahí es cuando nuestra mente va a cambiar. Si nosotros estudiamos la Biblia sin oración, nos volvemos religiosos. El pastor John Stott usa un término que él llama renacuajos espirituales. El renacuajo es esa primera etapa de las ranas y los sapos. Una cabeza muy grande y una cola, pero no tienen cuerpo. Él dice que la gente que estudia la Biblia y no son religiosos tienen una cabeza muy grande, pero no tienen espíritu, no tienen corazón. Entonces, una mente brillante sin un corazón no sirve. Hay un escritor, no recuerdo el nombre, un escritor hebreo, escribió un libro del cual sacaron una película, se llama El Elegido. El tipo, en ese libro, cuenta la historia de un rabino. Ese rabino tiene un hijo que es un genio. Tiene una mente brillante que sorprende. Pero en la película el tipo solamente habla con su hijo cuando le está enseñando el Talmud, cuando le está enseñando la Torá, cuando le está enseñando la Biblia. Solamente, de resto no le habla. Nadie le puede hablar al niño. Solamente el tipo habla con el niño cuando le enseña sobre las escrituras. De resto no le habla. Y uno diría, ¿por qué no le habla? Al final es porque revelan por qué. Porque el tipo, según una tradición judía, a través del silencio, podía enseñar a encontrar a Dios a su hijo. Porque cuando el niño tenía 4 años, él vio que el niño leía un libro sobre el holocausto nazi.
Recuerden que murieron millones de judíos y el niño con 4 años leía el libro y se gozaba leyendo el libro. Y él decía: Dios, ¿qué clase de hijo me diste? Que tiene una mente brillante, pero que no tiene un corazón que se conmueva por las matanzas que hicieron. Entonces él comienza a hablar con Dios: Señor, ¿por qué me mandaste ese hijo con esa mente? Y él comienza a entender que a través del silencio él puede enseñar a ese hijo. Y a través del tiempo, en esa relación de silencio que había, el niño comienza a conocer a Dios y comienza a cambiar. Entonces el libro, que se llama El Elegido, y la película también se llama así, habla de alguien con una mente brillante sin un corazón. Ustedes se vieron la película Una mente brillante. La dieron en el año 2001. Ganó el Oscar a Mejor Película. La hizo Russell Crowe. Y en esa película, de un libro que tiene el mismo nombre, ese libro, ella se llama Silvia... Ahora lo encuentro. Silvia Nazar. Y fue basado en la vida de John Forbes Nash. ¿Qué tiene de especial esa película? Cuando estaba escribiendo o haciendo la prédica se me vino a la mente. Se llama Una mente brillante. Y realmente fue basada en la vida de este mismo personaje, de esta misma persona. Este tipo tenía una mente tan brillante que en 1994 le dieron el Premio Nobel de Economía. Una mente brillante. La película se llama A Beautiful Mind, una mente brillante. ¿Pero qué tiene de especial la película? Que el tipo, siendo un genio, tenía esquizofrenia paranoide. Y el tipo, mientras está haciendo su doctorado, comienza a pensar que lo llaman del Pentágono, que es el sistema de defensa de Estados Unidos, y comienzan a decirle que descifre unas cosas de espías, y el tipo termina teniendo un romance con alguien, le es infiel a su esposa, y resulta que todo eso estaba en la mente de él. El tipo no era infiel con nadie, la gente que lo estaba buscando de la CIA, esa gente no existía, todos era en la mente del tipo. Entonces terminó en una clínica, después suspendió el tratamiento, maltrató a su hijito y la esposa se iba, hasta que al final la esposa termina volviendo con él y lo ayuda, y ya después lo muestran viejo. En la universidad le dieron la oportunidad que fuera profesor de nuevo, y el tipo ya veía las imágenes, veía los personajes, pero ya él sabía que no existían. Entonces la película es bonita porque habla de cómo alguien, siendo un genio y su mente funcionaba tanto en eso, por otra parte no funcionaba porque veía y alucinaba. Entonces, en resumen, ¿qué les quiero decir? Dios quiere que renovemos nuestra mente, pero una mente que vaya sujeta a la obediencia de Cristo. Dios no quiere una mente abierta como hace el gnóstico. Dios no quiere una mente abierta como hace el satanista que está buscando cosas del universo. Dios quiere una mente renovada, pero que esté sujeta a lo que Dios quiere que pensemos. Y finalizamos con una cita que está en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos dejar de estar pensando en vanidades. Recuerden que, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Una versión dice lo más absurdo de lo absurdo de lo absurdo. Cuando pensamos mucho tiempo pensando en sexo, en el cuerpo, en carros, en juguetes, en deportes, en televisión, tenemos que preguntarnos si eso nos edifica, si eso nos acerca más a Dios. Pero si nosotros pensamos y decimos eso es honesto, eso es verdadero, es amable, es bueno, entonces pensemos en esas cosas, pensemos en las cosas de Dios. Dios nos ha hecho de tal manera que en nuestra mente no puedan haber dos cosas al mismo tiempo.
No como las que hacen las mujeres, que están hablando por celular y están planchando y están cocinando y tienen a un niño. No, estamos hablando de que no podemos pensar lo bueno y lo malo al mismo tiempo. O pensamos en las cosas de Dios o pensamos en las cosas del mundo.